Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar las novedades del programa IP3D de la versión que acabamos de publicar estos días, la 2025B. Bueno, hemos incorporado unas cuantas novedades muy interesantes que iremos viendo a lo largo de la presentación, pero bueno, como en las versiones anteriores han ido incorporando una serie de prestaciones muy interesantes que van a hacer que podamos trabajar de una forma muchísimo más eficaz y que podamos resolver problemas más complejos, vamos a aprovechar y vamos a dar un repaso también a algunas de las prestaciones que hemos ido publicando a lo largo de versiones anteriores. Si les surge cualquier duda a lo largo del webinar, la pueden preguntar a través del chat y nosotros, por nuestra parte, procuraremos irla resolviendo a lo largo del mismo webinar y en el caso de que quede alguna pendiente, la responderíamos posteriormente por correo electrónico. Bueno, asimismo, vamos a ir realizando una serie de presentaciones de otros programas, todos relacionados con las novedades, y lo pueden consultar en la página web por si les interesa apuntarse a alguno más. Bueno, pues vamos a empezar ya con las novedades de CIP3D. La primera gran novedad que vamos a encontrar está en el interfaz. Hemos incorporado el entorno de ventanas anclables, ahora lo veremos sobre el programa, y lo que nos va a permitir este entorno de ventanas es trabajar de una forma mucho más ágil y personalizar de alguna forma el acceso a determinadas opciones en función de nuestros gustos. Además de este entorno de ventanas anclables, hemos incorporado al programa la aceleración por hardware, y esto nos va a permitir trabajar, como ahora veremos, de una forma pues, mucho más ágil, ¿no? El programa se mueve con mucha mayor fluidez que antes e incluso pues, podemos cargar una visualización de los perfiles reales y movernos pues, con mucha ligereza en el programa, como iremos viendo. Las características del ordenador en el que voy a realizar la presentación son las que tienen aquí en la diapositiva. Bueno, es un ordenador portátil con un procesador AMD Ryzen 7 con una tarjeta gráfica integrada, un ordenador, bueno, pues normal, sin grandes pretensiones, tampoco, un poco porque lo tengan como referencia pues a la hora de ver cómo se mueven los modelos, ¿no? Cuanto mejor sea la máquina, evidentemente, pues va a ser capaz de mover modelos más grandes con una mayor fluidez. Bueno, pues vamos ya a ver el programa. Cuando nos instalemos IP3D y abramos esta última versión, lo que veremos será pues lo que tengo aquí en pantalla. Básicamente la barra de menús queda igual que antes por el momento y lo que vamos a ver es una barra lateral nueva, que es esta que tenemos aquí. Esta barra lateral nos permite acceder a un montón de opciones. Ahora lo veremos. Antes de eso, pues es totalmente configurable por el usuario. Es decir, que bueno, si a alguien le molesta y quiere tener la pantalla completa, como antes, tiene la posibilidad de cerrarlo y trabajará pues como siempre. Pero bueno, ahora iremos viendo que nos proporciona pues mucha utilidad, ¿no? Para poder acceder a las opciones de esta barra que teníamos en el lateral, tenemos este botoncito de aquí y aquí pues activamos lo que nos interese o bien le damos a restaurar la disposición por defecto. Esto nos lo colocará de este modo. Y bueno, aparte de este acceso a las etiquetas y a las opciones de visualización, tenemos también acceso aquí a otra que no aparece por defecto, que es la ventana de propiedades, pero que a mí sí que me gusta tenerla también accesible y bueno, me la suelo colocar aquí como una etiqueta más. Esto me va a permitir después acceder de una forma más fácil a las leyes de esfuerzos y demás, por ejemplo, ya lo veremos. Estas pestañas o estas ventanas se pueden anclar donde nos interese. Es decir, que si, por ejemplo, en lugar de a la parte izquierda, pues nos gusta o nos molesta menos tenerlo a la parte derecha, lo podemos hacer. Arrastramos y soltamos y se quedaría ahí.
abajo, arriba, donde queramos. Incluso se puede anclar en otro monitor. Bueno, a ver, voy a anclar esta ventanita aquí como etiqueta ahora y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, pues por una parte tenemos acceso a las etiquetas. Esto eran las antiguas capas. Hemos cambiado la denominación de capas por etiquetas porque los elementos pueden tener no solo una capa asignada, sino varias. Esto, pues, bueno, es interesante a veces porque un elemento se puede clasificar en base a distintos criterios, ¿no? Entonces, tenemos aquí acceso a cuál es la capa o la etiqueta activa en la que voy a ir introduciendo los elementos, que en este caso sería cordón superior. Tenemos aquí acceso a modificar los colores de las capas. En esta columna lo que tenemos es la visibilidad de los elementos. Aquí tengo la posibilidad de desmarcar, de ir marcando los elementos que me interese visualizar en cada momento. En esta columna con los candaditos tendría qué elementos son capturables. Los que tienen el candado cerrado no van a ser capturables en este momento y los que tienen el candado abierto sí. Por ejemplo, aquí vemos que son capturables los pilares. Si yo quiero hacer cualquier acción con los elementos, por ejemplo, de escribir, pues veis que se me capturan solamente los elementos que están con la etiqueta pilar. El resto no. Entonces esto es muy, muy cómodo y muy útil cuando, por ejemplo, queremos hacer una selección por rectángulo para pues modificar, por ejemplo, todos los pilares de la obra. De esta manera lo podríamos hacer de una forma sencilla. Y aquí tenemos también, en esta columna que me he dejado para el final, la posibilidad de visualizar los elementos con su perfil real. Vamos a marcarlo. Y bueno, esto antes se podía hacer únicamente para una visualización y después teníamos que trabajar siempre con el modelo alámbrico. Pero ahora, como veis, a ver, voy a marcar todos para que sean seleccionables, pues yo puedo trabajar directamente sobre este modelo con los perfiles reales en lugar de con el modelo alámbrico. Entonces esto, por ejemplo, es muy cómodo y muy útil a la hora de ir describiendo los perfiles, porque en lugar de ir viendo textos, pues de una forma muy visual, podemos ir viendo todos los elementos que tenemos definidos y están correctamente definidos y bueno, pues ir modificando lo que nos interese. Bueno, aquí ya vais viendo que voy haciendo zoom, acercándome, alejándome, rotando las vistas, incluso con el perfil real, y el modelo se mueve sin ningún tipo de problema. Es muy fluido. Luego lo veremos con una obra un poco más grande para que veáis que incluso en modelos muy grandes, pues esto se mueve con mucha fluidez gracias a esa implementación de la aceleración de hardware. Bueno, aparte del acceso aquí a la visualización y captura de todos los elementos en base a las etiquetas que nosotros nos hayamos definido, el programa nos proporciona una serie de clases predefinidas, que serían las barras, los tirantes, pilares, vigas, paños y láminas, y también tenemos la posibilidad de activar visibilidad o activar capturas según nos interese en cada momento. Luego tenemos aquí la posibilidad con este botoncito de representar la estructura utilizando los colores de las capas o el color por defecto de Cinpe 3D, aunque la verdad es que si tenéis etiquetas definidas, yo recomiendo siempre utilizar la representación por etiquetas porque es mucho más visual, nos da muchísima más información. Este otro botoncito nos permitiría de una forma rápida ver qué elementos están interviniendo en el análisis de pandeo, si hemos realizado un análisis de pandeo. Y con estas opciones de visualización lo que tenemos es la posibilidad de configurar pues, varias cosas. Por ejemplo, este primero lo que nos hace es mostrar o ocultar estos bocadillos con la información de los elementos. Si en algún momento estoy haciendo alguna cosa, describiendo pues, perfiles o cargas o lo que sea, y me molesta que me estén apareciendo estos bocadillos, pues lo elimino
Y ahora ya lo puedo hacer y esta información no se muestra. Vamos a quitar el perfil real y con este botoncito tengo la posibilidad de mostrar u ocultar los textos de los elementos, los tipos de perfiles que he definido o en función del receptor, pues estoy en los datos de pandeo. Aquí se mostrarían los datos de pandeo, muestro el oculto. Lo mismo pasa con los ejes locales, tengo la posibilidad de mostrarlos o ocultarlos en función de lo que me interese en cada momento. Con este tendría la posibilidad de dibujar las láminas rellenas. Aquí no hay láminas, por tanto no sirve de nada, si no se dibujaría solamente los bordes. Y con estas dos cajas de aquí tengo la posibilidad de modificar los tamaños de los nudos. Pues, por ejemplo, si no veo bien cuáles son las vinculaciones y dónde están los nudos, pues los puedo aumentar para verlos mejor. Y los textos, en el caso de que los tenga visibles, lo mismo, los puedo hacer más pequeñitos para que me molesten menos, más grandes para verlos mejor, en función de lo que me interese en cada momento. Vale, pues esto en cuanto a estas posibilidades que nos da esta barra. También lo que hemos hecho en esta última versión es, a la hora de consultar los esfuerzos, las leyes, tenemos la posibilidad de dibujarlas rellenas en lugar de en líneas como era hasta ahora, lo que hace que se puedan ver pues mucho mejor. Bueno, aquí, para poder consultarlas, en lugar del menú flotante que a mí me estorbaba siempre antes, pues yo lo tengo anclado aquí, en esta barra lateral, y bueno, pues puedo consultar los esfuerzos, como siempre, esto no cambia, de todas las barras. Lo que pasa que, bueno, con todas las barras, pues quizá se me solapan unas con otras y no veo bien. Entonces, tengo la posibilidad de marcar solamente las barras seleccionadas y consultar los valores si quiero. Aquí hemos incorporado la posibilidad de hacer una selección por rectángulo. Antes había que ir barra por barra marcando aquellas que queríamos ver los esfuerzos, y ahora tenemos la posibilidad, por ejemplo, para consultar las leyes de esfuerzos del cordón inferior, desmarco todas las capturas y dejo solamente el cordón inferior, y ahora cuando me vengo aquí, hago una selección por rectángulo, se me marcan solamente los cordones inferiores de la percha, ya lo veis, y puedo visualizar todas las leyes de esfuerzos de todos los cordones y consultar sus esfuerzos. En el caso de que haya elementos que, bueno, pues quiera eliminar de esa selección, tengo la posibilidad de hacerlo también mediante una selección por rectángulo, pulsando la tecla mayúscula y mediante una nueva selección por rectángulo. Veis que ahí me aparece un signo menos cuando estoy pulsando la tecla mayúscula. Eso quiere decir que se van a deseleccionar los elementos que queden marcados. Hago lo mismo que antes, selección por rectángulo, y ahora, cuando gire, en este caso creo que he desactivado más de la cuenta, marco estos, desmarco estos de aquí, vale, pues en el caso de que me interese visualizar solamente algunos de los cordones, porque bueno, al verlos todos se me van solapando, tengo la posibilidad de seleccionar. Deseleccionaría por rectángulo, igual que antes, pulsando la tecla mayúscula, veis que aparece un signo menos, hago la selección por rectángulo de todos los elementos que deseo eliminar, y ahora, al girar, bueno, pues ya todos los demás cordones se han eliminado de la selección y me quedan solamente estos, que son los que me interesa consultar. Si quiero
en lugar de los pilares, consultar los esfuerzos, perdón, en lugar de los cordones, consultar los esfuerzos en los pilares, pues me vendría, marcaría los pilares y ahora pues en lugar de exiles quiero consultar las leyes de momentos. Vengo, selecciono los elementos que me interesa visualizar, aunque dentro del rectángulo había más elementos, como las capturas están activadas única y exclusivamente para los pilares, pues bueno, pues ahí tendría los esfuerzos, no se ven bien. Modifico la escala y bueno, pues ya tengo visibles ahí esas leyes de momentos para los pilares que he seleccionado. Y bueno, pues así podría ir activando o desactivando la visualización o las capturas de lo que me interese. Es muy cómoda esta barra lateral. Voy a abrir una obra más grande para que veáis que bueno, este modelo es relativamente pequeñito, pero si nos vamos a una obra mucho más grande, pues la aceleración por hardware que hemos implementado se nota un montón. Una obra como esta antes hubiese sido complicado a la hora de escribir los perfiles o de movernos por esta estructura para ir consultando cosas o ir definiendo elementos, cargas y demás. El programa se hacía pesado. Veis que ahora se mueve con mucha fluidez. Podemos hacer zoom, podemos girar, podemos seleccionar, pues aquí, por ejemplo, no sé, si quisiera modificar los montantes de la estructura, que son todos iguales, los quiero seleccionar todos y los quiero modificar de golpe para cambiar el perfil, pues vendré aquí, escribir, selección por rectángulo y veis que, bueno, se marcan todos sin ningún tipo de retardo, ¿no? Se marcan de una forma muy rápida. Entonces esto agiliza mucho a la hora de trabajar con cualquier obra, especialmente si es grande. Bueno, pues esto en cuanto a la interfaz. Otra de las mejoras que incorporamos en esta versión 2025B es la mejora en la gestión de las cargas superficiales. Las cargas superficiales que están ligadas a los paños ahora se mueven de forma solidaria con ellos, de forma que cuando desplacemos algún paño o movamos alguno de los vértices o borremos, las cargas se borran si borramos el paño y se mueven en el caso de que modifiquemos o desplacemos el paño. Vamos a verlo en un caso concreto. A ver, vamos a abrir esta obra. Vamos a consultar las cargas superficiales. Bueno, veis, es una pequeña estructura que tengo definida que me he traído desde el generador de pórticos. La he definido allí y las cargas de viento, las cargas superficiales, se han generado pues en base a la normativa que he seleccionado. Lo que pasa es que la estructura que a mí me interesa realmente no es esta que he generado con Kit 3D, perdón, con generador de pórticos, sino que es ligeramente diferente. Es esta. Hasta ahora, pues para hacer la modificación y adaptarlo a esta geometría, resultaba muy complicado. Podía modificar los paños, pero las cargas no se modificaban de forma solidaria con esos paños y muchas veces pues, lo más fácil era borrar las cargas y introducirlas a mano. Entonces ahora con las mejoras que hemos incorporado, como vais a ver, es muy sencillo hacer las modificaciones necesarias. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí la posibilidad de cargas, de mover paños. Realmente esto ya existía, lo que pasa es que las cargas no se movían con los paños. Selecciono el paño que quiero, modifico los vértices que quiero modificar, estos dos, acepto, selecciono cuál es el punto origen, punto destino de los vértices y ya está. Este paño ya lo tengo modificado.
Ahora voy a modificar el de la cubierta. Este de aquí. Igual. Selecciono los vértices que quiero mover, que sería en este caso este solamente, botón derecho, elijo el origen y el destino de ese vértice, botón derecho para aceptar y ya está modificado. Este me faltaría ahora, lo que pasa es que es un paño único y a mí no me interesa modificar el paño entero, me interesaría modificar esta parte. Entonces hemos incorporado una utilidad nueva que es la de dividir paño. Dividir paño nos permite introducir los dos puntos por los que queramos dividir ese paño. ¿Veis? Ahora ya tengo dos en lugar de uno y ahora ya puedo hacer lo mismo que he hecho antes. Este paño voy a moverlo de forma que se adapte a la nueva geometría. Selecciono el paño, selecciono los dos vértices que quiero modificar, botón derecho, punto origen, punto destino, acepto y ya está. Si ahora consulto las cargas, ¿veis? Ya tengo las cargas superficiales de viento que se han adaptado a la nueva geometría. Las cargas no se recalculan, es decir, los valores son los mismos que me había traído el generador de pórticos. Lo único que se hace es que se reajusta la geometría para adaptarse a la geometría del nuevo paño. Conceptualmente no es correcto esto, pero para pequeñas modificaciones en las geometrías de las estructuras y como simplificación puede ser válido y, bueno, pues es muy útil y muy rápido, como podéis ver. ¿Vale? Pues vamos a, como hemos comentado, pegar un pequeño repasito a algunas novedades que ya se incorporaron en versiones anteriores, como es esta del análisis de pandeo. El análisis de pandeo se realiza utilizando el motor de cálculo OpenSys, que es el motor de cálculo que ha desarrollado la Universidad de Berkeley, que tenemos integrado en Cipe 3D, que nos permite hacer tanto el análisis de pandeo como análisis no lineales. En el caso del análisis de pandeo, pues es un análisis lineal que nos permite considerar tanto barras como láminas, y nos permite visualizar los modos de pandeo, calcular los coeficientes de carga crítica y obtener las longitudes de pandeo. Un pequeño inciso teórico para que, bueno, pues sepáis lo que estamos utilizando a quien le interese. El análisis de pandeo es un problema de resolución de autovalores y de autovectores. Es este que tenemos aquí en la diapositiva que estáis viendo. Interviene la matriz de rigidez de la estructura, la K, la matriz de rigidez geométrica para la carga aplicada, que sería la KG, y como incógnitas pues tenemos los lambda, que serían los autovalores, que son los factores de carga crítica, y los autovectores, los U's, que serían los modos críticos de pandeo. Una vez que hemos obtenido los factores de carga críticos, los lambda, conocemos las cargas críticas de todas las barras de la estructura. Lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Como lambda por la carga que tiene una barra es su carga crítica. Y por otra parte, como también sabemos que la carga crítica es igual a este valor, al pi2i partido por la longitud de pandeo al cuadrado, pues esto lo que nos permite es despejar los betas de pandeo. Podemos obtener para cada barra que incluyamos en el análisis de pandeo cuál es su coeficiente de pandeo. Eso es lo que hacemos. Esos coeficientes de pandeo se asignan a las barras y nos permiten bueno, pues obtenerlos de forma automática sin tener que estar nosotros haciendo simplificaciones, ¿no? Eso por una parte, y luego, bueno, por otra parte también podemos consultar el coeficiente de participación de la barra en el modo de pandeo, que se calcula teniendo en cuenta las energías de deformación que absorbe la barra respecto a la energía de deformación que absorbe la barra que tiene más energía de deformación.
Entonces, bueno, básicamente el coeficiente de participación, de forma muy resumida, lo que nos da es si esa barra está pandeando en ese modo o no. Ahora lo vemos con un caso concreto. Vale, para que veáis un ejemplo de aplicación, bueno, pues aquí tengo una pasarelita metálica con un arco y, bueno, pues no es inmediato conocer cuál es la longitud de pandeo que tengo que utilizar para este cordón que está comprimido y, evidentemente, pues es importante saberlo. Entonces, bueno, pues he utilizado el análisis de pandeo de CIPE 3D para, de una forma muy sencilla, tenerlo en cuenta y comprobar esta estructura. He considerado que pandean solamente las barras, las que veis aquí, que serían las barras del cordón y las barras de la celosía. Cuando el cordón se comprime y se intenta salir del plano, pandeando, estas barras de aquí, las diagonales, le arrastran, impiden en cierto modo el desplazamiento lateral. Y, lógicamente, pues cuanto mayor sea la rigidez de estos elementos, pues más arrastrará. Entonces, bueno, pues esto el programa lo tiene en cuenta solo. Yo, bueno, pues he considerado esos elementos como parte del modelo de pandeo, he ejecutado el análisis de pandeo y ya lo tengo calculado para no tener que estar aquí esperando. Y, bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de consultar. Vamos a amplificarlo para que se vea bien. ¿Veis? Vamos a ponerlo en modo alámbrico para que se vea mejor. Aquí. Bueno, veis donde estaba inicialmente el arco y en el modo de pandeo 1, donde se va. En el segundo modo de pandeo, pues tendríamos la doble curvatura, se deformaría de este modo y podríamos ir consultando así todos los modos de pandeo. Hemos incorporado, aquí podéis seleccionar la combinación para la que queréis consultar los modos de pandeo. Delante de la combinación, este número es el alfa crítico, el coeficiente crítico de pandeo, es decir, el menor de todos los que aparecen en esta lista de aquí para esa combinación. Aquí solamente hay dos combinaciones y además las dos tienen un alfa crítico igual, pero si tuvieseis aquí, por ejemplo, 15 o 20 combinaciones desplegando, podéis ver de una forma muy rápida cuál es la combinación que os está penalizando, digamos, cuál es la que tiene el alfa crítico más pequeño y, por tanto, esa es la que vais a tener que ir a mirar para ver si tiene algún problema relacionado con el pandeo. Bueno, pues estos son los modos de pandeo. Si queremos de alguna forma ver cuáles son las barras que están pandeando o interviniendo más en el pandeo, con este análisis de sensibilidad lo podemos ver. Es esa energía de deformación que comentábamos que se calcula. Y, bueno, pues aquí tenéis esta barra y esta de aquí. Veis que la participación es 99,92 y aquí es un 100%. Estas barras serían las que más están pandeando en este modo, seguidas de estas otras que también tienen un coeficiente de participación muy alto, pero, bueno, en general, unas un poco más, unas un poco menos, todas ellas están pandeando, ¿no?, en este modo. Las diagonales realmente están arrastrando, pero no están pandeando. Aquí lo vemos con sus coeficientes de participación. Entonces, bueno, pues como os he comentado antes, a partir de estos coeficientes de carga crítico, sabiendo qué carga lleva cada una de estas barras, el programa calcula los coeficientes de pandeo. Podríamos consultar aquí. Aquí veis que se ha calculado
es beta de pandeo, tenéis ahí 227 en un plano, 803 en el otro. Todas las barras tienen su coeficiente de pandeo que el programa ha calculado de forma automática y bueno, pues a partir de ahí, como siempre, si realizamos las comprobaciones de cualquiera de estos elementos metálicos, la limitación de esbeltez tiene en cuenta la longitud de pandeo que se ha calculado con ese beta que ha obtenido el programa, que tenéis los axiales críticos que se han calculado, y pues en todas las comprobaciones relacionadas con compresión o con el estado límite de inestabilidad, lo mismo, se tiene en cuenta el efecto de los betas de pandeo. Vamos a ver otra obra relacionada con el pandeo. Vale, sería esta de aquí. ¿Veis? Esta nave realmente es una nave enorme. De hecho, la altura de pilares está en torno a los 30 metros, o sea que tiene cargas de viento con esas alturas ya importantes y en una obra como esta, lógicamente, bueno, pues tener en cuenta de forma correcta las esbeltez de los pilares y su coeficiente de pandeo, pues es muy importante. Entonces, aquí hemos utilizado también el análisis de pandeo del programa y en este caso hemos considerado dos grupos de análisis. El programa permite considerar distintos grupos de análisis. Bueno, pues para en este caso, por ejemplo, si yo hubiese considerado todas las barras en un análisis de pandeo, lo que vería es que hay barras de la celosía que me empiezan a pandear, los cordones inferiores o los cordones superiores. Empezarían a aparecer modos de pandeo donde me van pandeando estos elementos individuales, pero realmente yo no consigo cazar los modos de pandeo de los pilares. Entonces, bueno, pues con estos grupos de análisis puedo configurar lo que me interesa de forma que estaré seguro de cazar esos modos de pandeo. Bueno, los grupos de análisis se configuran en base a las etiquetas que tenemos definidas en la obra. Aquí, por ejemplo, pues en el grupo de pilares estoy considerando los elementos que tienen la etiqueta pilares y la etiqueta pilares testero, que ahora veremos cuáles son. Y luego, por otra parte, he considerado otro grupo de análisis de pandeo con las correas, para estas correas de aquí, que también tienen problemas de pandeo. Vamos a ver, aquí vamos a para que veáis cuáles son esas etiquetas, los pilares testeros y los pilares, serían todos estos, y luego pues las correas, a ver, aquí están, esas correas que había arriba, ¿no? Vamos a marcar todas para volver a ver de nuevo toda la estructura. Entonces, bueno, pues he realizado el análisis igual que antes y lo mismo. He obtenido los coeficientes de pandeo para cada una de las barras en cada uno de los planos. Ahí tenéis. Todos los pilares tienen sus betas de pandeo en cada uno de los planos y, bueno, pues se pueden... esos coeficientes de pandeo son los que se utilizan a la hora de comprobar los elementos. Veis que no solamente es útil para elementos metálicos, que es lo que estamos acostumbrados, sino que incluso pues, en un caso como este, en el que tenemos pilares de hormigón con una cierta esbeltez, pues podemos realizar su comprobación gracias a este análisis de pandeo. Vamos a editar el pilar para que lo veáis. Este de aquí, por ejemplo, son pilares de hormigón con una sección ya importante y bueno, pues con unas armaduras interesantes. Cualquiera de ellos, pues si vemos la comprobación frente a solicitaciones normales,
tenemos aquí el estado límite de inestabilidad, que ya tiene en cuenta pues esa esbeltez obtenida en base a los coeficientes de pandeo que ha calculado el programa. Vale, pues pasando ya a otra prestación que incorporamos en el programa hace unas versiones, aparte del análisis de pandeo, tenemos el comportamiento, la posibilidad de considerar comportamiento no lineal en las estructuras. Igual que en el pandeo, aquí utilizamos OpenSys, el motor de cálculo de Berkeley, y los tipos de comportamiento no lineal que tenemos incorporados en el programa hasta el momento, pues son las barras solo traccionadas, que a partir de esta versión 2025B tienen la posibilidad de considerar una tensión de pretensado. Hasta ahora, las barras solo tracción, bueno, pues se traccionaban y cuando se comprimían dejaban de actuar, pero realmente no podíamos definir una tensión de pretensado. A partir de esta versión 2025B sí. Luego podemos considerar rótulas plásticas. Ahora comentaremos los dos tipos de rótulas plásticas que tenemos. Hemos incorporado una nueva en esta versión 2025B. Y luego tenemos la posibilidad de considerar despegues en apoyos, tanto en apoyos puntuales como en apoyos tipo losa. Estas son las dos tipologías de rótulas plásticas que tenemos la posibilidad de considerar ahora mismo en CIPE 3D. La de la izquierda, la rótula con endurecimiento elástico lineal, es la que teníamos incorporada hasta esta última versión y es fundamentalmente la que se utiliza a la hora de considerar la formación de rótulas plásticas en estructuras metálicas, ¿no? Tiene un momento de plastificación y a partir de ahí pues, se considera que ha plastificado la rótula y simplemente pues, tenemos un pequeño incremento por el endurecimiento de la rótula. Hemos incorporado la posibilidad de definir estas rótulas tipo Ibarra, Medina, Krawinkler modificadas que nos permiten considerar la formación de rótulas plásticas en secciones de hormigón, por ejemplo. El tipo de comportamiento es el que vemos aquí en la gráfica, inicialmente lineal y luego bueno, pues tiene esta forma con estos parámetros que veis aquí definidos. A ver, vamos a ver un ejemplo de análisis no lineal. Bueno, sobre esta misma obra, esta obra tiene definidos, vamos a cerrar esto de los pilares, estas barras son tirantes. En este caso no tienen pretensado, no les he definido pretensado, pero tendría la posibilidad de considerar esta barra con solo tracción y con una cierta tensión de pretensado. Para que lo veáis, aquí tengo la posibilidad de marcar que tiene pretensado y su valor. No lo vamos a hacer porque la tengo ya calculada y así no pierdo el cálculo. Bueno, pues para las combinaciones no lineales que yo quiera considerar, el programa tiene en cuenta este comportamiento no lineal de este elemento y calcula los esfuerzos teniéndolo en cuenta. Un pequeño inciso relacionado con las combinaciones. Tanto para el análisis no lineal como para el análisis de pandeo, hay unas combinaciones específicas. Entonces, el programa nos permite varias opciones. Por una parte, tenemos la posibilidad de introducir nosotros a mano las combinaciones que queremos considerar. Tenemos la posibilidad de generar las combinaciones según la norma. Eso es lo mismo que hacemos a la hora de hacer un análisis lineal. O tenemos la posibilidad de que el programa nos haga una propuesta de qué combinaciones hay que considerar a partir de la realización de un cálculo lineal. Eso es lo que hace el programa cuando le damos a calcular tensiones
¿Veis? Aquí nos da la posibilidad de realizar un análisis lineal, actualizar las combinaciones tras realizar el análisis lineal y hacer un análisis no lineal con esas combinaciones. Realmente, bueno, para comprobar no se van a utilizar, digamos, estas combinaciones, pero sí para hacer un filtrado. En el análisis lineal se detecta en qué combinaciones se produce alguna no linealidad y se añaden a estas combinaciones que hay aquí definidas para que el programa las analice y realice un cálculo no lineal. Bueno, y aquí veis, tengo todas estas combinaciones que me las ha generado el programa a partir de un análisis lineal. Bueno, pues se puede, como siempre, consultar para el cálculo no lineal los esfuerzos, igual que lo hacemos para el cálculo lineal. Si nos vamos aquí a las combinaciones de acero laminado y armado, veis que tienen la etiqueta todas ellas de NL para que sepamos que provienen de un cálculo no lineal. Y las comprobaciones de cualquiera de estos elementos metálicos, de hormigón, me da igual, se realizan teniendo en cuenta los esfuerzos que se han obtenido a partir del análisis no lineal. Pasando ya a otro tema, otra de las novedades que incorporamos hace poquito es la posibilidad de considerar pinturas intumescentes de fabricante. Tenemos varios catálogos de fabricantes incorporados y bueno, pues lo que se hace es el programa calcula la temperatura crítica y teniendo en cuenta las caras expuestas de cada uno de los elementos metálicos y los datos de los catálogos de los fabricantes, nos dice cuál es el espesor de pintura requerido para que ese elemento cumpla con los criterios de resistencia que hemos considerado. Bueno, ya hemos comentado que para poder calcular este espesor se necesita de la temperatura crítica, que básicamente es la temperatura que puede llegar a alcanzar el perfil de forma que ese elemento siga manteniendo su capacidad estructural. Eso se hace para las combinaciones en la situación de incendio y teniendo en cuenta las propiedades del acero a la temperatura elevada, que básicamente es el límite elástico reducido teniendo en cuenta la temperatura que tiene el perfil y el módulo de elasticidad también reducido para tener en cuenta esa temperatura elevada. Entonces, bueno, con un proceso iterativo se llega a cuál es la máxima temperatura que puede alcanzar el perfil y esa es la temperatura crítica. En esta misma obra, yo tengo aquí los datos generales, definida las características que quiero considerar, quiero comprobar la resistencia al fuego con el código estructural, tengo una resistencia requerida de 30 minutos y he decidido que quiero utilizar un revestimiento de pintura intumescente, en este caso del fabricante Hempel, este producto. Si pinchamos en el botoncito que nos da acceso a la OpenBIM database, pues aquí tenemos no solo Hempel, sino que tenemos más fabricantes y bueno, iremos incorporando conforme vayamos recibiendo datos más fabricantes a esta lista. Seleccionamos el que queramos utilizar, bueno, por ejemplo este, le daríamos a descargar el catálogo, nos sale un pequeño aviso, lo aceptamos y una vez que se lo ha descargado ya tenemos la posibilidad de utilizarlo. El programa no lleva incorporados los datos de los fabricantes, sino que se los descarga en el momento que los vayamos a utilizar. Esto tiene la ventaja de que los catálogos y los datos siempre están actualizados en la nube y bueno, pues no vamos a utilizar productos que no existen o con datos incorrectos porque el fabricante los tiene actualizados en todo momento.
Si aceptamos, ya tendríamos aquí pues la posibilidad de utilizar este nuevo fabricante que me acabo de descargar con los productos que tengo, que en este caso son solamente este. Bueno, esto que hemos visto son los datos generales, pero luego para cada barra tenemos la posibilidad de modificar en el caso de que por algún motivo nos interese considerar para algún elemento una resistencia requerida distinta o un revestimiento diferente, lo podemos hacer. Y lo que también podemos hacer es modificar las caras expuestas. Tenemos aquí bueno, pues una serie de opciones preconfiguradas. Esta sería todas las caras expuestas, la cara superior protegida y el resto expuestas, superior y lateral protegido, resto expuestas. O tenemos también la posibilidad de definir nosotros el factor de forma y el número de caras expuestas que queremos considerar. Si no, con todas estas preconfiguradas, lo que hace el programa es calcular ese factor de forma y esas caras expuestas. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta los esfuerzos en la situación de incendio y teniendo en cuenta esos datos que hemos introducido de resistencia a fuego, que aquí los veis, R30, pintura intumescente, el programa comprueba y bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de consultar en pantalla. Veis, aquí en el bocadillo aparece situación de incendio, R30, coeficiente de aprovechamiento 99,77, porque bueno, está a punto de agotar con la temperatura crítica. Se han considerado 4 caras expuestas, el factor de forma que ha calculado el programa para esa barra, la temperatura crítica que ha obtenido, que en este caso son 765 grados, la pintura intumescente que hemos seleccionado nosotros, que es la de Hempel, el Pacore One con esa referencia, y 0,221 milímetros sería el espesor requerido que ha calculado el programa para esta barra. La misma consulta se puede hacer pues para todas las barras metálicas y podemos también obtenerlo en formato listado. Este listado se ha mejorado en esta última versión para que estén todos los datos de la resistencia a fuego más claros. Vamos a verlos. Voy a desmarcar aquí, salvo la resistencia al fuego, todos los elementos. A ver. Aquí dejo solamente todo lo relacionado con el fuego para que lo veamos. Y bueno, pues veis aquí por una parte los datos de partida, código estructural R30 y la pintura considerada, y luego para cada una de las barras el revestimiento, que en algunos casos no es necesario. Si el perfil va muy sobrado y la temperatura crítica es muy alta, pues es posible que no sea necesario un revestimiento de pintura, y en otros, pues como todos estos, sí que es necesario la temperatura crítica que ha obtenido el programa, el número de caras expuestas, que esto ya hemos visto que lo podemos editar, factor de forma, y bueno, en este caso pues es el elemento estructural. Si es viga, pues es tirar. Vale. Bueno, pues todo lo que hemos visto hasta ahora son prestaciones relacionadas con el cálculo. Mejoran y nos dan la posibilidad de trabajar de una forma más eficiente, más rápida. Podemos abordar cálculos más complejos que hasta ahora, pero también es interesante la posibilidad de trabajar con proyectos BIM, de no hacer solamente cálculos, sino trabajar en proyectos BIM. Entonces, aquí CIPE 3D es solamente una de las piezas que podemos utilizar para la generación de proyectos BIM. Para conseguir un proyecto completo tendremos que utilizar CIPE 3D como elemento de partida. Pues bueno, como en todas estas obras, definimos los elementos estructurales, calculamos los esfuerzos y todo eso lo podemos exportar a BIM Server.
tendremos un proyecto en BIM Server y ese proyecto lo podremos completar gracias a StuBIM Steel y gracias a CIPECON. Vamos a verlo. Este proyecto es este de aquí. Está calculado en CIPE 3D, pero bueno, veis que aquí tenemos las barras, pero realmente no es conocido o no se sabe cómo se van a ejecutar esas uniones. Entonces, si exportamos esto a BIM Server, lo podemos abrir en StuBIM Steel, que sería este programa, y en este programa podemos completar el modelo BIM. Aquí tenemos un montón de utilidades, tampoco voy a entrar en detalle, simplemente mostrarlo. Un montón de utilidades que nos permiten realizar uniones de forma cualquiera, ajustar los perfiles a lo que luego va a ser realmente, añadir incluso elementos. Estas correas, por ejemplo, no estaban en el modelo de CIPE 3D. Y además de realizar este modelado, vamos a poder comprobar las uniones por elementos finitos. No voy a entrar en detalle, pero bueno, realmente nos permite eso, definir distintos tipos de uniones, hacer un cálculo por elementos finitos, comprobar tensiones, deformaciones, comprobar criterios normativos de los tornillos, de las soldaduras y demás. Y como tendremos un modelo perfectamente definido, pues lo que nos permite es sacar unos planos como los que veis con un grado de detalle muy interesante, ¿no? De una forma bastante sencilla. No solamente podemos generar planos de detalle de la unión, que eso ya lo podíamos hacer antes con las uniones integradas en CIPE 3D, sino que podremos, puesto que tenemos el modelado de la estructura completa, generar planos de parte de la estructura o planos de la estructura completa, como puede ser esta vista 3D con sus cotas. Además, este modelo es accesible desde BIM Server y permite compartirlo con nuestros clientes o con otras personas que por algún motivo nos interese que vean este modelo, ¿no? Veis que está toda la información, se puede incluso consultar, no solamente se puede ver, sino que en cualquier elemento, por ejemplo esta unión de aquí, tenemos la posibilidad de pinchar, a ver, seleccionar. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, pues, los tornillos, ¿no? Estos tornillos son de esta métrica, las tuercas, las arandelas. Cualquier elemento que pinche, pues esta chapa tiene su información, o sea, realmente podéis ver que la calidad del proyecto mejora muchísimo si utilizamos estas herramientas que nos permiten generar un modelo BIM pues con el mismo esfuerzo prácticamente que tenemos que hacer para calcular la estructura y sus uniones, no es más. Y bueno, pues con esto damos por concluida la charla. Muchas gracias a todos por su atención.